fue terminada en el año 2018, ¿puede ser? ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, él es fue un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Con su misión en el gobierno, siguen siendo muy jóvenes, 30, 33 años, y Tim Ballard los ha reclutado. Gracias a Dios somos la solución para 1,000 niños, 2,000. En ese entonces llevaban creo que 4,000 niños rescatados. Y la película puede ser esa herramienta, esa arma, ese instrumento, esa pieza que puede detonar todo. O sea, eso... yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Sí. You got to it here. Jane Caviezel. Wow, I love you. What a surprise. This is the hero. Este es el héroe, y este es el hombre, el actor, el único actor que dijo sí. I was telling them, like, how many actors before we went to find this hero has 20 actors, 25 actors. And I said, we need someone that has a lot of, you know what I'm saying. And Thank you so much. You are a hero. Thank you so much for your work. Thank you. I want to see the movie. I'm in Spain, waiting for the cinemas because the movie is not here right now, but it's coming. Have they shown you the movie? No, he wants to see it in the theater. It's coming. The good news is coming in Spain in the next few months. So I'm going to come to Spain. I'm going to show it to you. Yo te voy a enseñar la película ahora que vaya a España. Agustín, será un trancazo en España, en México y en América Latina. El resto de América Latina sale el 31 de agosto. O sea que esto va a ser, ya no lo para nadie. No can stop this movement. Esto ya creció demasiado grande. 4 millones de personas me podrán tumbar a mí, lo pueden tumbar a él, te pueden tumbar a ti. A millones de personas ya no las pueden tumbar. Esto no lo para nadie. This is huge, this is big, this is amazing. I think it will be bigger. Of course, yeah, I think so. If this was a meal, we just only had an hors d'oeuvre here. It hasn't even started. You know, Agustín, yo estoy, la verdad, muy orgulloso. I'm so proud of this guy. Lo que él le ha puesto a esta película, ha arriesgado todo, su vida. Le han ofrecido otros proyectos, mucho más grandes económicamente hablando. Él está casado con esta misión. Wow. Con los niños no, y vamos a dar la vida, vamos a proteger a los niños. Y la verdad es que trabajar con un actor como él, que es un Michelangelo, es un Picasso, es un loco genio, para mí es un placer enorme, y lo bueno es que él no lo sabe, entonces lo mantiene humilde, ¿no? Sí, pero para mí también es simbólico que el personaje que hizo Jesucristo en la Pasión de Cristo, en la película te diga, los niños de Dios no están a la venta. God's children are not for sale. Pareciera que es Jesús el que está salvando a los niños, ¿no? Y yo creo que es así, porque Dios nos usa a todos cuando se trata de hacer el bien. Y además se está preparando para lo que viene. Después de esta película viene la resurrección por Mel Gibson. Y bueno, es un honor tener a un héroe americano poniendo su vida para defender a los niños del mundo. Thank you so much. Impresionante. Thank you so much. En México, en América Latina, España, te aman. Y pues aquí estamos, hermano, juntos. We're in this fight together, hermano. Muchas gracias, Eduardo. No. This movie was done. It was not going to happen. And he put it on his back. We filmed it, but it was devastating making it because we did not know if we were going to be able to finish the film. And he was able to. Obviously, there's many nefarious things that occurred the devil did not want this movie to be made, and he fought back, and he carried this movie, man, for the last 4 years to get us in this position, and it was a miracle, and so, you know, you have to have good leaders to be able to, anybody can go through the easy times, it's the hard times, and now to the point where we now, I hate to say this, but celebrate this moment. But this is a moment where the devil, it was Goliath. Goliath has been struck in the head, and now his head has been taken off
right now, at this moment. And now the rest of the people are coming around and taking down this wicked empire. Yeah, this is the first step, no? This is a first move, and I was reading the woke media saying that this movie is about a conspiracy. Yeah, what do you think about that? Voy ahora en español para ambos. Digo que en la media woke, en la prensa woke, están diciendo que esta películas son de teorías de la conspiración. Y quiero saber qué piensan sobre eso. By their own admission, saying that tells you their guilt. When we showed the movie in front of 1,500 people, we showed it in the U.S. We had 5 showings. In one particular part in the movie, they all kept talking, and I didn't pick up on it because I never thought about it. After it was all over, I talked to all 1,500 and I said, we showed this movie 5 times to different groups of you, and all of you continued to talk in this one part of the movie. Why? And they all yelled out Epstein Island. Yeah. Correct. So whatever they're defending is crumbling, because a light is shining on them so bright now, and it's getting bigger by the day. And so all they're left with is this is an empire of corruption that is being taken down by none other than God Almighty, Our Lady of Guadalupe, the Blessed Mother, protecting her son and all of her children that have been murdered, massacred, and now God's hand is moving with immense speed. His light moves that quickly, and it's also moving through the people who are not afraid anymore. That's great. Look at this, because I was reading Rolling Stone. I will share it with the screen, and this is the Rolling Stone site. You should see the picture of the guy who wrote this article, man. He looks a lot like the pedophile in the movie. Crazy. I mean, if you put the picture of the pedophile in the movie, picture of the guy who wrote this article, or like twins, He has dead eyes. Let me check. Tiene ojos muertos. A ver, mira, cuando alguien te critica la película, when someone acts the movie because, okay, they didn't like the acting, I don't like the director, okay, you know, welcome to destroy the movie. It's okay. Art is subjective. El arte es subjetivo. Sí. Pero cuando atacas el mensaje, la película, porque no quieren que la vea alguien, es sospechoso, suspicious. Something's weird there. It smells like, maybe they're involved in this crime. Maybe, I don't know. I think these guys they should be investigated, just in case. Or who is paying them to say those things? Maybe they're innocent and they're just afraid because their bosses are telling them, you should write this. Okay, we should investigate those bosses too. Everyone should be investigated because, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a presentar la película en el Capitolio en las próximas 2 semanas para todo el Congreso, demócratas y republicanos. ¿Y sabes qué les vamos a decir al final? Release the names. Jeffrey Epstein. Release the names. Nombres. No puede ser que solamente una persona y su novia sean los únicos culpables. Only 2 people. What is on Hunter? ¿Dónde está top de Hunter Biden? Trump said it is. What was his actual quote? It had thing to do with it's from hell. Yeah. Okay, well, this was from hell, so I think there's probably that leads me. One could understand that. I would just like to see what is on that laptop, and the FBI is hiding that. They lost it, and the public is now looking at all the 3-letter agencies now. You know, how 5,000 children. So under sworn testimony, 85,000 children have disappeared coming across our border. Why? The next day in the media, nothing. Nothing. They weren't even interested in the story. They just ignored. This is an incredible thing what's happening right now. Even though those articles are nasty, they are hanging themselves. You know, the old saying, I will give them a rope long enough with which they will hang themselves.
They couldn't even understand in their arrogance. They write these articles and people are looking at it. But why would you go? What is wrong with you? You're defending trafficking. You're defending hurting children. Sí. But you know what? They're helping us. Yeah. Because they're the ones who are awakening the movement. So I'm just grateful to them. And I was doing another interview the other day, and I said, "How do you feel about this?" I'm so grateful as a Mexican filmmaker to be here working with this giant and to have the theaters packed. I mean, I'm holding the miracle right now. We're living a miracle. The movement is amazing, it's growing. So when these guys are writing these things, I'm like, hey, thank you, keep doing it because you're helping us. So God is using these guys to awake the movement. People are tired. People are saying, cuando la gente sale, mi hermano, de las salas de cine, se graban dando su testimonio y not in my watch. I'm not going to allow this to happen anymore. I have children. I'm going to fight for this. So don't you feel like Braveheart, Mel Gibson? So, and then the scene, we're taking the fight right now. Oh, yeah, it's said to him that's my favorite scene in the movie. He said, "So where are you going?" "I'm going to pick a fight." At the back after I take these guys' heads off. And you know, the one great statesman in America once said, "Evil is powerless if the good are unafraid." That's great. Look at this. I'm going speak in Spanish because my audience speaks Spanish. But esta es una publicación de hace poco de la misma revista que dice que no hay que ir al cine a ver Sound of Freedom, pero sin embargo sí te recomienda, por ejemplo, que veas Cuties. Wow. No sé si ustedes recuerdan esta. He said, let me tell him this. Sí. He said, like, isn't this amazing? This magazine is telling, don't go and see this movie, but go and see Cutie. The evidence is real. I mean, it's the evidence. La evidencia es más que, vamos. Pero, y mira, o sea, ya no se quitan la máscara, mi hermano. Y para quien no sepa qué es Cuties, eso es Cuties. No, that's fine. That's what they're recommending. That's right. Miren, se los leo. Este fue el cartel real de Netflix cuando sacó Cuties hace un par de años nada más. Dice, Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Porque obviamente aquí los malos son la familia religiosa. Bueno, esto es lo que, por ejemplo, Rolling Stone te dice que veas. Pero cuidado, miren que no solamente Rolling Stone. Miren, por ejemplo, otro medio que fue contra Sound of Freedom, es el Washington Post, ¿no? Vamos a ponerlo también en la versión en inglés. Entonces dice aquí, bueno, no, es que no hay que ir a ver esto porque son teorías de la conspiración. Pero, miren ustedes que otro tipo de películas sí te recomienda que vayas a ver también este tipo de medios. En este caso, uno muy similar es The New York Times. Los críticos de Cuties no... Lo que los críticos de Cuties no pueden ver, las complejidades de la niñez negra, ¿no? Ahí está en canales sobre racismo, sobre sexismo. Entonces hay que ver Cuties. Ahora, no hay que ver Sound of Freedom. Pues todos. Te voy a decir una cosa, ¿sabes con qué? Ayer estaba una persona ahí como que atacando el tema, ¿no? Sí. Esto no es real. Y le dije, ¿tienes tu celular? Sí. Por favor, pon Google. Ponle ahí en Google tú mismo cuántos niños desaparecen en Estados Unidos al año. Ponlo. Ya lo pon. Y le salen la página del FBI, la página oficial del gobierno y los números. Dije, olvídate, vete a la cifra más pequeña, vete a la del FBI. Sí. 400,000. Okay, so is real or not? That's the FBI. I mean, this is your government right here. Y cambió la conversación. Entonces, cuando alguien te diga algo, dile, saca tu celular y pon además cuántos niños desaparecen en Estados Unidos al año. Y te van a salir cientos de páginas y seguramente algunas son páginas charlatanas. No, vete a las oficiales, a los números oficiales del gobierno americano y ve la cifra la más chica. Y la más chica, hablábamos de 400,000
niños que desaparecen. Ahora, ¿dónde están? No lo sé, pero desaparecen. Yo como padre de familia, si mi hijo desaparece, no sé si está trabajando, no sé si lo tienen crimen organizado, no sé si fue secuestrado para explotación sexual, no sé, pero desapareció. Y el 90% de las víctimas, Agustín, no aparecen. Eso es una tragedia. Este movimiento va a acabar con esto. Nosotros vamos a dejar una propuesta de ley, ahora que presentemos la película en el Capitolio, a todo el Congreso en Estados Unidos, que más consume sexo con niños del mundo, una propuesta de ley que se llama Sound of Freedom Law, o para dejar un legado permanente, una propuesta bipartidista con esfuerzos bilaterales para acabar de una vez y por todas con este problema. Pero todos tenemos que participar. Yo te agradezco que tú estás participando. Tú llevas años hablando de este tema. El hecho de que estés entrevistando a Caviezel y a mí en este momento, estás participando. Eres un embajador de la libertad. Mucha gente, 4 millones de personas, y va empezando, van a ser millones. Y después Elon Musk se comprometió a que una vez que salga la película en todo el mundo, en cines, cuando acabemos esa ruta, él la quiere sacar en Twitter para todo el mundo. Imagínate, van a ser cientos de millones de personas viendo esta película, recibiendo este mensaje. Esto ya no lo para nadie. No lo para nadie. He doesn't know about this, but we'll put together this march in Washington. Todos de blanco, all in white. Porque el blanco simboliza la inocencia y la pureza del niño. Y eso es lo que se roban. La inocencia y la pureza de los niños no está a la venta. Los adultos que somos responsables de los niños, que son los futuros tomadores de decisiones, ¿qué tipo de decisiones van a tomar en el futuro si hoy no los protegemos? Van a ser cientos de miles de personas en Washington, todos de blanco, todos callados, y después vamos a decir unas cosas importantes. La misma marcha va a ser en México también. La vamos a llevar en México, y yo espero que en toda América Latina hagamos la marcha de blanco, la marcha por la libertad de los niños, de blanco, defendiendo la pureza y la inocencia de los niños. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por haber estado. Qué sorpresa que haya estado Jim. Jim, look at this. I will show you the last one. This is the Washington Post about cuties. The same media that is saying that your movie is a conspiracy. O sea, acá, fíjense, esto es la locura de la prensa progre que está enfrentando una película que defiende a los niños de la trata de personas, y se meten contra una película que viene a tratar de cambiar las cosas contra la trata de personas. What he says basically, this movie, this just came out. New York Times just article just came out, and they're actually, it's a good article. They're telling me, I can't. But well, you have to we're not members of the New York Times, are you? That's great. But, they're saying it's actually a pretty good write-up, because what's happening now, when you write an article and the public starts trashing you, their responses to the writer, and they're literally ripping them from one side to the next. So they're losing all of their credibility now. The public has it's amazing. With the media, with the 3-letter agencies, you understand that not everybody in the media, not everybody in the 3-letter agencies are bad, but the ones at the top that have the power, they're the ones that are controlling this, and it's collapsing. And it was done with love, because the greatest human emotion that outside of ourselves comes from God, Deus, from God. It gives love is that we would defend our children to death. We would, and now this awakening is happening, and that the people are coming together, not just in the United States, but you're going to have Latin America and countries coming together, and and other countries coming together. There's going to be a real. Right now, we don't have a border in the United States, the south border. The central banks control all of these countries and gotten us into all these wars, and created this matrix where even inside the church, in the Catholic Church, many leaders, you wonder, why is this bishop not speaking out against these crimes against children?
why are they sitting on their hands right now? Yeah. And it's going the highest corruption in all of the levels in the government, in the church, all the sectors, are involved in this. But you know what? The movement is going to stop this because this movie is the people's movie. I wait until we go to Mexico. We release this movie in Mexico. Cuando esto salga en México, va a tocar el corazón del país y vamos a seguir con esta lucha, Agustín, porque eso no termina con la película. La película hace su trabajo, pero después yo tengo que hacer otro trabajo para que junto con el pueblo de México, cuando digo el pueblo de México, hablo del pueblo de Dios, el pueblo bueno, el pueblo que cree en los valores, en la familia, en la vida, que somos la mayoría. Lo que pasa es que no estamos bien articulados, pero ya se está articulando un movimiento que se llama Viva México, donde la gente también está ya cansada de los políticos, cansada de los partidos de siempre, hablando lo mismo de siempre, con las falsas promesas. Hay un hartazgo ya de la gente, porque México es un país muy rico, con mucha potencia, con mucho poder, donde hay mucha gente sin poder, sin potencia y sin dinero. Algo mal, algo mal. Romper con ese hechizo de una vez y por todas y levantar a nuestro país y después juntos toda América Latina, porque tu país, el mío y el resto de América Latina está sufriendo lo mismo. Sí, así es. Eduardo, la última, ¿cómo se puede apoyar? Están todos invitados a ver Sound of Freedom. Vayan a la página, Ángel, he has to go to do another interview, se tiene que ir a hacer otra entrevista. Venía a saludar y se quedó con nosotros la mitad de la entrevista. Qué honor. Entonces, mira, vayan a la página angel.com /libertad. Angel.com/libertad. Ahí pueden comprar boletos para ustedes, para sus familias. También pueden, hay un programa que se llama Pay It Forward, donde tú compras boletos para otras personas que no tienen la capacidad de llevar a su familia al cine y que gracias a su generosidad ellos pueden ver la película gratis. De esa manera, más personas ven la película. Mi sueño era Agustín, que la película tuviera éxito, que la película tuviera el éxito necesario, top 10, que estuviéramos en el top 10 para que la prensa esté obligada a hablar del éxito de la película, pero más allá de eso, de la temática de la película, que es lo que me interesa, para que más personas escuchen que esto es real y ya no existan más excusas de personas diciendo es que yo no sabía, es que yo no podía, ahora ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Y yo quiero que se hagan esa pregunta que yo me hice hace 8 años cuando escuché la historia por primera vez de Tim Ballard. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Un cineasta? Voy a hacer una película. Si todos se preguntan lo mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Soy abogado? Voy a ser. ¿Soy legislador? Voy a legislar. ¿Soy un reportero? Voy a ser ¿Soy un investigador? Voy a investigar. Y cada quien tiene talentos que el otro no tiene, y si ponemos todos los talentos al servicio de los niños,